están? Bienvenidos otra vez a un episodio más del Estudio Aguerre. Hoy nos tocó dar la vuelta al estudio de un gran pintor, nacido en Ciudad Obregón, pero realmente tapatillo, el señor Enrique Oroz. Enrique Oroz, ¿cómo estás? La verdad que es un placer que nos hayas atendido. No, bienvenido, qué gusto tenerlos por acá. Pues nada, muchísimas gracias. Veo ahí tus cuadros en formato grande, ¿no? Siempre te ha seducido el formato mediano grande, ¿no? Siempre, sí. Ese es el formato que me siento más a gusto. Unos 75 por unos 50 para arriba, ¿no? Para arriba, ¿no? Eso no significa que he hecho cosas más chicas, ¿no? También, desde luego. Grabaditos de 20 por 15, miniaturas. Pero sí, es el que me gusta, el formato grande. Te queda bien ese formato, como esa fisicalidad, esa espacialidad. Yo creo, pues, ¿no? A mi parecer, siempre al óleo, ¿no? Siempre al óleo, sí. Siempre he manejado esa técnica. Es que hay ideas que, a mi parecer, tienen que expresarse en ese formato. Es decir, hay otras ideas que pueden funcionar en formato pequeño, ¿no? Que no podría hacerlas en un formato grande. O tal vez si las hiciera, me sorprendería que se vieran bien, ¿no? Pero realmente las ideas que surgen, a veces ya vienen implícito el formato detrás. Sí, ¿no? Yeah. Con esta onda, a veces que le metes paisaje de fondo, y le queda bien el formato grande, a mi parecer, no sé. Sí. Esos cuadros que viste, a los que te refieres, tenían que ser de ese tamaño, ¿no? Para que para mí causaran la impresión que yo estaba buscando. Escuché, y no sé qué tan cierto, que estuviste como en tu formación con José Forts, en algún momento en su taller, ¿no sé si es cierto? No, realmente José yo lo conocí en los años 80. Alguna vez fui a su taller, tenía un taller de dibujo. Creo que fue una ocasión, un par de ocasiones fui a visitarlo, pero no fue realmente mi maestro, ¿no? Sino más bien, para ser maestro alguien tiene que pasársela años. Ahí va. Y tener una verdadera comunicación con alguien durante mucho tiempo. Y realmente yo me puedo considerar un pintor autodidacta en ese sentido, ¿no? Sí. Estuve en la escuela también un año y medio, tal vez 2 años. Pero después me di cuenta que tenía otras inquietudes, ¿no? Me di cuenta que la escuela realmente no me estaba dando lo que yo buscaba. No encajabas de alguna manera, como no te daba lo que querías. Yo tenía como lo que yo buscaba, no me lo iba a enseñar la academia, pues. O sea, realmente lo que aprendí no iba a estar ahí, ¿no? Sino que me di cuenta que habría que salir a otros lados a interiorizarse. Me fui a vivir a Los Ángeles y estuve casi 3 años. Y también allá estuve viendo obras en museos. Y eso fue también parte de mi formación, ¿no? Algo importante, digamos, tener contacto con obras de artistas de todas partes del mundo. Sí. Hay museos, tú sabes, museos muy importantes. Entonces, eso es lo que yo realmente necesitaba, ¿no? Como abrir, después de conocer a los murales de Orozco aquí en Cabañas, que fue realmente una verdadera explosión dentro de mi cabeza, ¿no? Estos murales, también los de Palacio de Gobierno. Pues me dirigí hacia el país del norte, ¿no? ¿Te impactó de eso Orozco? O sea, los colores, el expresionismo, pero también como lo monumental. ¿De Orozco? Todo, es decir, desde su composición, o sea, su maestría, su discurso, ¿no? Y la fuerza en que él expresa su discurso, o sea, es algo brutal. Entonces, eso fue lo que me impactó realmente. La violencia en cómo dice las cosas, ¿no? De alguna manera. La crudeza, la verdad que tiene en su forma de pintarlas, ¿no? Es decir, esa forma de desnudar al individuo, dejarlo, es decir, ponerlo en su papel real, ¿no? Sí. Desenmascararlo y ponerlos como son las cosas.
Pero sobre todo, a mí lo que me gustó de Orozco fue su forma de pintar, ¿no? Su fuerza. Sí. Eso es lo que también a mí me cautivó, su forma, su fuerza de pintar. Y al final sientes que en Estados Unidos como que de alguna manera acabaste como de pulir tu formación al exponerte a tantos, de alguna manera, al ver tantos artistas, tantos museos, tantas galerías, tantas, a lo mejor nuevas corrientes. En ese entonces, ¿qué eran como los 80s? A finales de los 80, sí, 89, 92, casi 92. Buena época. Sí, ya habían pasado los pintores de la época de Basquiat, ¿no? Era Keith Haring, Basquiat mismo. Pero incluso Basquiat no era ni siquiera... Ese boom que vino, que tenemos ahora de Basquiat, todavía no se daba, ¿no? No se daba. Pero bueno, conocí a otros artistas como Ed Ruscha, Red Longo, Sigmar Polke, otro, un pintor alemán que me gusta mucho, que se llama... bueno, ahorita me acuerdo, pero... En fin, sí, una serie de pintores que en ese momento tuve oportunidad de ver y que me dieron como una apertura, ¿no? Como una reflexión de lo que estaba yo viendo acá en México, que en México desde luego ya conocía a pintores como Tamayo, ¿no? Que siempre me ha gustado mucho también, Toledo, Nieto, Ernesto. En fin, también había pintores que me gustaban acá, pero ellos de alguna forma sí complementaron, pues, como otra parte que dentro de mi visión, ¿no? de mi conocimiento pictórico, ¿no? Estados Unidos fue como importante en ese sentido, en abrir también la amalgama. Sí, ¿no? Regresas aquí, te instalas otra vez en Guadalajara y empiezas a exponer de alguna, ya empieza tu carrera ya aquí. Sí, de alguna forma sí. Es decir, yo antes pintaba antes de irme, pero muy poco. Es decir, pintaba mucho, pero no habías puesto realmente. Habías puesto una sola vez en el Cabañas. En Los Ángeles expuse en un centro cultural chicano, o sea, no dejé de pintar. Pero cuando ya regresé aquí, ya fue cuando empecé más formalmente, en el sentido de que me hice de un estudio y empecé a solamente, es decir, a dedicarme de cuerpo y alma a la pintura, ¿no? Entonces empecé a tener ya también más actividad en la ciudad, claro. Y también fuera, ¿no? Pero básicamente aquí en la ciudad al principio de los 90. ¿Qué te iba a decir? ¿Y cómo es como digamos, como tu dialéctica con tu propio trabajo? O sea, alguna pieza, digamos, la tienes que dejar reposando o la trabajas hasta que ya sientes que ya acabaste o tienes que respirar tú también de ella, trabajas en diferentes cuadros al mismo tiempo. No, bueno, no hay una técnica realmente de cómo hacerlo, simplemente tengo como especie como de fuerza, ¿no? Que digo, voy a pintar este cuadro y me dedico a hacerlo. Y muchas veces, una vez que termino lo que yo considero que es la pintura, a veces queda así, ¿no? Pero otras veces hay que modificarlo. El cuadro mismo te dice, hey, brother, no me dejes. Aguanta. Es por acá, cabrón, ¿no? O sea, entonces hay que retomarlo, ¿no? A veces también trabajo dos pinturas al mismo tiempo, es decir, tengo un color y digo, este color no quiero que se me seque, ¿no? Entonces tengo algo parecido en otro cuadro, en empleo en otro cuadro. Entonces, generalmente tomo siempre un solo cuadro, ¿no? Pero sí he tomado 2 o 3, 4 cuadros que tengo al mismo tiempo trabajando, sí. Siempre me llama la atención porque creo que siempre es como una relación bien abstracta entre pintor y pintura, ¿no? Al final es como un diálogo y son intuitos y a veces le haces caso y otras veces dices, me pasé o no sé. Yo claro. No sé cómo... Eso es importante que... Es decir, cuando tienes la idea nace con una carga, ¿no? Con una fuerza. Con una vitalidad, ¿no? Sí. Ese sentimiento lo tienes que
que llevar a cabo, ¿no? Tienes que trabajarlo. En el caso mío, yo no hago dibujos previos. Sobre o sea, es la como tela los la músicos atacas. de jazz, ¿no? Sí. Que, a ver, no vamos a ensayar, pongan la cinta de grabación Y así le vamos y a dar. venga, ¿no? Sí. Batería y viene la trompeta y el sax y entonces empiezan. Yo también no hago dibujos previos. Es decir, el sentido de composición que yo tengo, yo no utilizo sección áurea ni nada de eso, sino que más bien el equilibrio que yo tengo en los cuadros es el mismo equilibrio que yo tengo a la hora de pararme, ¿no? Sí. Es decir, cuando me paro tengo un equilibrio que es Nato. propio, nato. Entonces también cuando estoy pintando siento que el cuadro tiene un equilibrio que él mismo se lo está generando, ¿no? Y yo desde luego que yo soy quien lo estoy dirigiendo. Eso me llama la atención, digo, porque yo también pinto a veces. Y también cuando esta me pasa un poco... Oye, pues un día te entrevisto yo a ti, ¿no? Pues soy bien mal. Sí, si quieres. Y me pasa que yo también, hay veces que he tratado de trabajar así y no me funciona, como que siento que pierde la vitalidad con hacer dibujos previos o cosas así, no me funciona. A mí también me pasa lo mismo como a ti. Es algo que desde luego, por ejemplo, tú y yo compartimos esto, ¿no? Conozco otros pintores que no es así, ¿no? Que sí tienen esta, digamos, previa composición, ¿no? Con sección áurea, 3.1416, el famoso espiral, caracol, pero bueno, a mí es una hueva tremenda. Sí, para mí le va quitando como la vitalidad de la propia pieza, sí, ¿no? esas cosas a mí no me interesan en lo más mínimo, me interesa abordar el sentimiento, la idea, ¿no? Sí, ahí va. Y a veces se logran plasmar en el lienzo cosas muy interesantes, ¿no? Desde luego que todo cuadro es un viaje, a veces te lleva muy lejos, a veces nomás te lleva de aquí a Santa Anita, por ejemplo. Pero sí es un viaje de autoconocimiento, ¿no? Todo, sí, desde luego. Es decir, el conocimiento sí que es algo que no sé, el conocimiento es como algo que está ahí, ¿no? Desde luego, pero en el caso de mis cuadros, hay mucho esta idea de darle protagonismo a lo empírico, ¿no? A lo que sucede en los terrenos como de la no palabra. Sí. Es decir, dejo que los elementos que están circulando en mi mente o en el exterior, juntos, sucedan, ¿no? Sí, ellos mismos hagan su explosión. Yo no solamente soy como el director de eso, ¿no? Sí. Sí. O sea, al final estamos tan bombardeados por tanta información, tanta desinformación, pero al final tú haces como el filtro, pum, ¿no? Sí, es decir, ese es como mi fracaso, ¿no? O mi éxito, poner las cosas en los lugares que decido ponerlas. Es decir, ya... Y creo que eso es algo que me ha gustado hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, hay una especie como de intelecto detrás, en el sentido de que yo ordeno las cosas, ¿no? Sí, claro. Pero yo elijo qué cosas sí y qué cosas no. Pero a partir de ahí ya hay otra situación en donde yo ya no me cuestiono, digamos, el por qué, ¿no? Sí. Sino que decido hacerlo y eso genera a veces la sorpresa en mí, ¿no? Que eso es lo que busco a veces, que me sorprenda, que me sacuda algo, ¿no? Sí, coincido también con eso, pues, ¿no? O sea, cuando al final estructuras tanto un cuadro no te va a sorprender, pero si das espacio a la sorpresa, te va a enriquecer ese viaje, ¿no? Porque le das espacio a lo desconocido de alguna manera, ¿no? Sí, digamos que ese es el protagonista del cuadro, ¿no? El libre albedrío, el libre, digamos, diálogo que hay en estas dos cosas. Pero insisto, desde luego que quien está detrás de esto es un individuo, ¿no? Que tiene ciertos gustos, ciertas debilidades y ciertas obsesiones. Entonces, es claro que esas cosas se repiten a veces en los temas, ¿no? Sí. Se hacen como
patrones, de alguna manera. Sí, como dices, ah, caray, otra vez esto. What the fuck? Bueno, este soy yo, caray. Exacto.